Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos, soy Luis Francisco Blandón, hoy con un tema interesante, inteligencia artificial. Ha sido esta última semana muy importante y crucial, según lo han dicho medios de comunicación y los expertos, sobre el desarrollo de esta tecnología. ¿Qué se debe? Precisamente es el tema del día de hoy, inteligencia artificial, progreso o peligro. Así comenzamos. A raíz de la viralidad que ha obtenido el ChatGPT, se han encendido las alarmas sobre los potenciales de la inteligencia artificial y el riesgo que representa para la humanidad por el dominio mental que pudiera, en un futuro cercano, ejercer este tipo de inteligencia en detrimento de la gente. También se advierte que esto podría abrir un camino hacia el transhumanismo o poshumanismo, donde la robótica y la cibernética tenga el control de nuestras vidas. ¿Cuán viable es la posibilidad de que esto suceda? Bueno, ahí está nuestro tema. Vamos a iniciar con nuestros invitados el día de hoy. Acá en el estudio tenemos a dos de ellos, uno a través de la distancia por videoconferencia. Tenemos a Irene Faría, quien es psicóloga, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Irene, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Tenemos a Héctor Núñez, quien es investigador del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones, CENDIT. Muchísimas gracias, Héctor, por tu tiempo con la audiencia de Telesur. Y a través de videoconferencia tenemos a Víctor Escudero, experto en ciberseguridad. Muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo con nosotros. Bien, ahí tenemos entonces el planteamiento de lo que nos convoca el día de hoy. La inteligencia artificial, desde haber ganado un concurso de arte, ¿sí?, pasando por una prueba difícil de derecho y de medicina en cuestión de segundos. La inteligencia artificial nos ha sorprendido en la última semana. Expertos han dicho que es una semana crucial para el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué esperar, sobre todo desde el tema de vista psicológico, Irene, de esta oleada que se ha visto en los últimos días de la inteligencia artificial? Sí, Luis, bueno, un poco tanto progreso como peligro, como lo introdujiste, porque ciertamente la inteligencia artificial está trabajando con gran cantidad de información que ha sido producida por humanos, cabe destacar esto, pero con un nivel de procesamiento mucho más elevado, tal vez eficaz, y siempre va a depender de los fines. Entonces esos fines van a determinar qué tanto de progreso o qué tanto de peligro va a haber en este tema de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el balance, Héctor, sobre eso, sobre el peligro, pero también el desafío de cómo saber utilizar bien esta tecnología para los humanos? Sí, bueno, efectivamente no podemos poner en duda las ventajas que tiene la tecnología. Ya tenemos experiencia en nuevas tecnologías, pero si no fuese un riesgo para la población también, lo que puede traer consigo el desarrollo de algoritmos que apuntan hacia la inteligencia artificial, la UNESCO en el año 2021 hubiese aprobado en Asamblea General por la gran mayoría de los países un marco ético sobre el riesgo de la utilización también, digamos de alguna manera las cosas que debemos tener en cuenta, los valores que debe promover el uso de esta tecnología, tomando en cuenta que ya está presente en nuestra sociedad y que también tiene usos pacíficos que pueden ser de provecho para la población. No se deben de perder de vista los riesgos que esto tiene también para todos nosotros que hacemos uso de tecnología. Riesgo que preocupa también precisamente al CEO de una de las empresas que más ha tenido en cuenta la tecnología en los últimos días, y es el creador de ChatGPT de la empresa OpenAI, que ha dicho que se encuentra un poco asustado, Víctor, por la situación, la desinformación que puede generar la inteligencia artificial. Dice que hay que tener mucho cuidado con lo que se está creando, y es curioso que precisamente sea un CEO de una de las empresas que está, digamos, amasando bastante dinero con esta situación, que diga esta posible situación de riesgo cibernético. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, yo creo que él de hecho es consciente de esto desde hace muchísimo tiempo, pero últimamente obviamente está viendo los avances tan espectaculares que está viendo en muy poquito tiempo y está asustándose, porque obviamente todo el mundo entiende que la tecnología de inteligencia artificial es súper bienvenida y efectivamente es muy, muy interesante, pero digamos que adolece de ciertos problemas, ¿no? de serie. Por un lado, pues hay que tener en cuenta temas regulatorios, hay que tener en cuenta también que puede tener ciertos sesgos que habría que intentar minimizar al máximo, y también temas regulatorios y leyes y demás, de, por ejemplo, tener en cuenta de daños a terceros, que la inteligencia artificial toma decisiones que pueden ser negativas contra una serie de personas físicas, de quién sería la responsabilidad, del creador de la inteligencia, del creador, digamos, de los algoritmos, el que ha proporcionado la información con la que ha alimentado estos algoritmos para que tengan el contexto adecuado y empiece a tomar sus decisiones en un entorno, digamos, bajo control de laboratorio, pero que luego el uso ha sido fuera de ese entorno controlado, y se abren muchas preguntas que él obviamente pues está empezando a darse cuenta de que es un melón bastante importante, ¿no? Obviamente hay entornos en los que quizá no quisiéramos como ciudadanos pues que se hiciera un uso bastante indiscriminado de esas tecnologías para armas autónomas que puedan tener la decisión de vida o muerte, de disparar o no, para temas, por ejemplo, de tomar decisiones judiciales. Estamos acostumbrados a que un juez en primera instancia tome una decisión en base a las leyes, una serie de códigos, pero que hay un factor humano importante, ¿no? Y hay valores que no son tan blancos o negros en los que utiliza la ley, sino que son interpretables. Es verdad que los jueces pueden tener su sesgo, pero a día de hoy los humanos nos sentimos más confortables cuando somos juzgados por un humano que por una máquina, ¿no? Y hay pues también muchos usos, sobre todo en este caso el CEO lo comentaba por el tema de la opinión pública, ¿no? Esta inteligencia artificial, por mucho que se regule, por mucho que se pongan normativas en distintos países y no todo se vaya al mismo ritmo, pues es muy fácil que se pueda utilizar para de alguna forma generar emociones negativas o temas de manipulación de la opinión pública, etcétera, ¿no? Pero hoy en día el ChatGPT, que es el caso más claro, cuando te está dando respuestas a preguntas que le estás haciendo, te puede estar mintiendo claramente a la cara, pero te lo transmite con una seguridad como si fuera un consultor de una Big Four. Es decir, perfectamente una respuesta totalmente lógica, totalmente aparentemente, totalmente razonable, si no eres experto en esa materia y estás haciendo la pregunta, te podría llevar a equívocos. Es muy fácil, digamos, que podamos caer en ese tipo de errores. El error no es tanto la inteligencia artificial, sino nosotros haber delegado todo en un tercero, en inteligencia artificial, a la cual le podemos, digamos, suponer casi poderes humanos, ¿no? Es casi como un oráculo que te dice lo que va a pasar, te decir que es el futuro. Y no es este el uso, obviamente, que podemos hacerle. Pero es muy probable, y está en la naturaleza humana, que este tipo de cosas las intentemos, ¿no? Entonces hay unos riesgos inherentes a esta tecnología, algunos de los cuales se pueden regular y se puede intentar por temas normativos, pero incluso aunque eso tuviéramos una regulación perfecta, códigos éticos, todos los países los cumplieran, etcétera, etcétera, incluso con eso, digamos que es una herramienta tan potente, un arma tan potente, que es como hemos inventado la fisión nuclear y la fusión nuclear también, pero solamente la vamos a utilizar para generar energía. Pues va a ser difícil de que alguien lo utilice para construir un bomba atómica. Creo que estamos en esa situación en la que en general la mayor parte de los usos, el 90%, van a ser muy positivos, pero hay otros que tenemos que protegernos y tener el plan B, incluso el plan C, de cómo evitar que suceda. Y es allí justamente el tema de la protección de lo que se está haciendo con la inteligencia artificial, pero también desde el punto de vista ético, ya lo decíamos, pudiese tener muchísimas aplicaciones. Aplicaciones que tienen que ver con lo que tú comentabas, Víctor, de que desde un tema judicial pues trascienda un poco más el tema de la inteligencia artificial. Y es justamente lo que quería conversar. Transhumanismo, poshumanismo, ya el asunto se vuelve algo más filosófico, por decirlo de esta manera, Irene. ¿Cómo ponderar la situación? ¿Se está llevando a un transhumanismo o a un posthumanismo a través de la inteligencia artificial? Sin duda, todas las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial para procesar información, para analizar información, nos va a colocar en una situación donde ante esas grandes consultas, ¿qué paso viene, ¿no? ¿Qué
qué información se puede utilizar para tomar nuevas decisiones. Ese es un punto que pudiera ser de progreso, en tanto que vamos a tener gran cantidad de información que utilizada con unos fines éticos determinados, pues puede traer un gran resultado, porque el tiempo que invertiría un ser humano en procesar, en hacer un arqueo de información o cruzar distintas variables, lo va a hacer la inteligencia artificial. Eso puede ser muy valioso. Sí. Ahora, en esta área de la inteligencia artificial, pensemos en otras donde la humanidad también ha pasado por esta misma pregunta, si es un progreso o si es un peligro. La farmacéutica tiene también una serie de connotaciones. Todo el mundo virtual, el mundo del 2.0, que es innegable, está en nuestras vidas, nos permite un sinfín de posibilidades, pero también es un riesgo. Entonces, la inteligencia artificial, sin duda, va a potenciar gran parte de las capacidades humanas. Pudiéramos debatir un poco más en esto que estamos haciendo acá el día de hoy, hasta qué punto eso puede sustituir algunos aspectos de la humanidad o suplantarla. Soy de la idea que no, por cosas muy básicas, como características muy individuales del ser humano, como la huella digital, el cronotipo, el inconsciente, son individuales, son elementos idiosincráticos que difícilmente una inteligencia artificial pueda dejar de lado. Ahora, si vamos a generar resultados superiores a los que estamos generando hasta ahora. Peligros, la verdad, qué va a ser verdad, qué va a ser mentira, cómo podemos discriminar eso con una inteligencia artificial que va a tener un cúmulo de información casi infinita. Y el tema de la seguridad, como hemos comentado, es sumamente importante porque ya obliga a las empresas, obliga a la legislación en los países a tener en serio y en cuenta estas posibilidades que estamos hablando de un peligro real hacia la humanidad en temas no solamente de seguridad, también el tema, por ejemplo, de la desinformación que tanto nos ha, por supuesto, afectado como sociedades en la actualidad. Héctor, preguntarte precisamente sobre hacia dónde vamos en ese sentido de la desinformación, porque hemos visto que una inteligencia artificial en cuestión de segundos puede crear códigos para un programa en cuestión de segundos, y esto puede representar también desde la seguridad del usuario, de la persona que está revisando en internet, de la persona que está buscando información a través de la inteligencia artificial, pues también un desafío importante. ¿Qué opinas? Sí, desde el punto de vista de seguridad, siendo una tecnología asociada con la parte de información y comunicación, no tiene fronteras. Los algoritmos que se desarrollan, los programas que desarrollan pueden entrar a los estados sin ningún inconveniente a través de los mecanismos, internet, otros medios de comunicación. Por eso es importante el control. También planteas el tema de la seguridad de las personas. Estos algoritmos entrenados con datos asociados a las personas, repositorios, servidores. Cuando tocas datos de las personas, obviamente hay un riesgo. Volvemos al tema de que hay que cuidar a la población. Muchas de estas aplicaciones vienen cuando uno instala en un celular o una computadora, vienen con unos términos y condiciones que uno, por el simple hecho de querer tener acceso, ver las potencialidades, lo salta. Entonces no podemos simplemente dejar que la persona esté sola en el uso de estas aplicaciones, sino tenemos que brindarle un marco jurídico a cada estado en función de su cultura, su modelo social y económico, para que esa persona esté protegida, más allá de que acepte unos términos y condiciones, esté al tanto de lo que está detrás de esa tecnología, el uso de los datos, la manipulación de estos datos, con qué fin, hacia dónde van, y tenga cómo defenderse ante los riesgos pues, que traen este tipo de aplicaciones. Totalmente importante, por supuesto, el tema de la seguridad a través de estas nuevas tecnologías, y es una información que va de la mano, ¿no? El tema del progreso, hacia dónde vamos con la inteligencia artificial, pero también ese miedo que han mostrado no solamente los usuarios, sino también aquellos personalidades, gente del mundo de la informática que ha tenido también pues un poco de miedo, lo han dicho a través de las redes sociales, sobre esta nueva tecnología. Vamos a una breve pausa en Texto y Contexto, ya regresamos.
Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. La inteligencia artificial, un avance importante, un peligro para la humanidad. Es el tema que hemos propuesto el día de hoy. Se dio hace unos días una información bastante curiosa sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial diera información o escenarios hipotéticos que, por supuesto, han saltado a través de las redes sociales. Por ejemplo, se veía el arresto de Donald Trump a través de la inteligencia artificial. Un usuario le preguntaba y pues daba pues unas imágenes de Donald Trump allí esposado. El fake news o la manera como está representando la inteligencia artificial, ¿qué desafío está planteando? Pero también el desafío de lo que implica desde una programación neurolingüística, lo que se le está dando al usuario, no solamente por la inteligencia artificial, sino también por quien crea esta inteligencia artificial. Víctor, experto en seguridad, nos comentabas un poco de estos asuntos tan importantes para el usuario. Preguntarte también por eso, ¿cómo ves ese desafío también desde lo que se le está mostrando al usuario, de lo que crea a través de la inteligencia artificial los medios o las empresas multinacionales, y cómo esperar de que la seguridad pueda hacer su trabajo también en un escenario como este? Sí, es complicado, porque por un lado la inteligencia artificial hay que entrenarla, requiere volúmenes ingentes de datos y además tienen que estar muy bien parametrizados y que se han verificado que son auténticos, porque si no la alimentas, digamos, con datos veraces, es difícil que puedas alimentar al modelo correctamente. Pero por otro lado, casi todos los modelos hoy en día de programación de inteligencia artificial requieren, digamos, se basan en el histórico, ¿no? En base a todo ese histórico, la herramienta en un momento dado va tomando decisiones, siempre basándose en el histórico. Hacen bastante mal la parte de predicción, los humanos también somos bastante malos prediciendo hacia el futuro eventos posibles. La inteligencia artificial en ese sentido es bastante mala, pero lo peor que tiene es que a día de hoy se entrenan como digo yo, en modelos, digamos, en laboratorio, con una serie de datos, pensando en un contexto en particular. El problema que solemos tener es que si luego la explotación de esa inteligencia artificial se realiza en un entorno, en un contexto muy distinto del cual ha sido diseñado originalmente, pues puede llevar fácilmente a multitud de fallos técnicos, a fallos de interpretación, información falsa, etcétera, ¿no? Y eso simplemente es un uso inadecuado o un uso para un entorno en el cual no estaba originalmente pensado. Pero también se puede dar otro tipo de fallos, un error de programación. Hay errores de programación en los cuales, pues, fíjate, un piloto de un dron, que en este caso sea un vehículo autónomo, que toma decisiones de lanzar misiles o lo que corresponda, ¿no? Y todas las decisiones las toma en milisegundos, en base a un proceso de entrenamiento previo que ha tenido bastante importante, pero que quizá ahora está volando sobre un terreno distinto, con una serie de amenazas distintas, un entorno totalmente distinto, hostil, por ejemplo, en el que previamente no se ha encontrado. Pues posiblemente, por un lado, puede tomar decisiones equivocadas, sin que haya repercusiones directas, y siempre alguien podrá deducir de que en la base de las manos de que no fue su responsabilidad, Estado, por ejemplo, es un fallo técnico. Puede haber habido fácilmente un error de programación, simplemente un bug, un fallo no previsto, y que en ese momento pues, se comporte de una forma no adecuada. Puede haber multitud de fallos de estilo, ¿no? Y lo peor es que muchos de los usuarios encontramos pues, bastante indefensos frente a esto. Por ejemplo, con una de las cosas que comentaba antes del sesgo que pueden tener los propios algoritmos, esos algoritmos han sido diseñados por personas con sesgos naturales y que a la hora de analizar información pues han podido llegar a conclusiones erróneas. Es decir, han analizado muchísimas muestras de la población de entornos reales, pero han podido llegar a conclusiones que, si bien se demuestran que son certeros en un porcentaje importante, a veces ha llegado por conclusiones equivocadas, ¿no? Y a día de hoy, lo que ocurre con la inteligencia artificial es que es muy difícil a posteriori tener ese proceso de transparencia de decir, vale, la inteligencia artificial hace un diagnóstico, por ejemplo, médico, o hace un diagnóstico en cualquier otro sector, y quiero que al experto, al cirujano o al experto del campo correspondiente le explique de alguna forma cómo ha llegado a esa conclusión para que la pueda validar, ¿no? Debería ser un proceso validable de, vale, tú llegas a la solución en tan solo unos pocos milisegundos. El experto que ya trabajando en ese campo podría necesitar muchísimo más información y muchísimo más tiempo para llegar a la conclusión, pero al menos incluso a posteriori, para poder validar el proceso, muchas veces
no es viable hacerlo. Entonces, claro, al final estás dependiendo de una máquina que te dé una respuesta como si fuera un oráculo, del cual tú no tienes capacidad de verificar que no ha cometido errores en el proceso. Y la realidad, de facto, sabemos que los cometen. Algunos con más porcentaje de éxito o de error, pero los cometen. Pues es muy difícil de validar. Y a nivel del usuario individual, por un lado, hay que protegerlo, como comentaba el compañero, por ejemplo, hay que protegerlo a través de regulaciones, leyes y demás que prohíban usos no adecuados de la inteligencia artificial en ciertos campos y que limiten algunos campos de actuación, pero por otro lado también hay que prever el caso de que se utilice incorrectamente, al margen de las regulaciones y demás. Y en esos casos, a día de hoy, las leyes de los distintos países no prevén que una inteligencia artificial pueda cometer un delito o tome decisiones inadecuadas. Claro. Entonces, el responsable a día de hoy sigue siendo una empresa o una persona física. Y bueno, y eso hablabas, hay que atarlo bien. decías un término bastante importante que funcionaría como un oráculo. Yo quería preguntar también, porque en las informaciones que se han presentado recientemente sobre la inteligencia artificial esta semana, hay una que causa bastante conmoción. Crean una religión que adora y espera la llegada de la inteligencia artificial suprema. Por eso importante desde el punto neurolingüístico, por eso importante desde el punto de vista de cómo se está manipulando también a la población a través de estas aplicaciones. Quería preguntarte, Irene, sobre este particular. Tenemos también el desafío no solamente de que de que esta innovación llegue a buen puerto para lo que necesitamos, para lo que es importante para la humanidad, sino también evitar cualquier tipo de sesgo y cualquier tipo de planteamiento erróneo, como decía Víctor, a través del tema. Preguntarte, se está creando una religión que adora y espera la llegada de una inteligencia artificial. ¿Cómo ponderar esa situación? ¿Hasta dónde hemos llegado la humanidad con ese tema? Pues bueno, va a depender básicamente del sistema de creencias con el que comencemos a hablar sobre la inteligencia artificial en este caso, como con cualquier otro tema. Porque si hablamos de un oráculo, y a eso no le colocáramos adjetivos ni cualidades, sería un oráculo cualquiera con un poder sobrenatural. Ahora, este es un oráculo creado, como lo estamos conversando acá, con una ideología particular, con una visión política del mundo. Y los resultados y la información que va a compartir depende de esa visión política del mundo. Entonces, un mensaje para toda nuestra audiencia es ver esto desde ahí, no desde la ingenuidad de que, bueno, es una información global, de acceso para todo el mundo, ¿no? Porque viene también esa arista. O sea, ¿qué tipo de acceso vamos a tener la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas a la inteligencia artificial, de este tipo de herramientas Y no es sorprendente, un poco volviendo al tema de la religión, que los seres humanos hagamos este tipo de construcción, porque siempre estamos como que buscándole una explicación o una forma de dar cuenta del mundo en el que estamos, donde hay muchas cosas que no podemos explicar. Entonces no sorprende mucho que la inteligencia artificial forme parte de esto. Lo que sí es que es un producto humano. No viene como con esa connotación sobrenatural de algo que no se puede explicar. Científicamente alguien nos puede explicar cómo fue creada, cómo es entrenada, cómo se desarrollan los algoritmos, los márgenes de errores que puedan tener. Entonces, más bien, otra clave que pudiéramos tener es qué significa el surgimiento de la inteligencia artificial en esta época actual. Un poco por el tema de la visión política y la visión ideológica que es ineludible a todo esto y que no podemos dejar de lado, porque es un malestar en la cultura el que estamos viviendo, no igual al que vivió Freud cuando hizo su planteamiento sobre el malestar en la cultura. Sí deberíamos nosotros caracterizar en qué contexto esto está surgiendo, en un mundo que está en guerra, en un mundo con unas polaridades, con unas desigualdades. Entonces la inteligencia artificial también va a obedecer a eso como producto humano. Y en el uso es donde vamos a ver si éticamente hacia dónde nos vamos. Por eso tiene tanto de potencialidad como de riesgo, porque bueno, somos seres de pulsiones de vida y de muerte, y hemos demostrado nuestra capacidad destructiva y también nuestra capacidad creativa. Entonces tal vez la religión va por esa vía, pero en ese caso es fácilmente desmontable científicamente por todo cómo ha surgido la inteligencia artificial. Me llamó la atención el término que utilizaba sobre una visión política del mundo, lo de la inteligencia artificial. Y esta visión política es, digamos, la que se necesita para el mundo, es la que se necesita, o es la verdad
de lo que ocurre, sea una visión política, social, ideológica. En el mundo se está planteando una inteligencia artificial a través de una base de datos de un montón de temas importantes, pero que también puede generar mentira, sesgo. No puede haber, por ejemplo, dentro de la inteligencia artificial, digamos, un planteamiento de un tercero, sino de la empresa que lo está realizando. Sí. Se nos está ocultando también, pudiese ocultarnos esa posibilidad, Héctor, ¿es a través de la inteligencia artificial una herramienta? Sí, efectivamente, como coincidimos, es una herramienta que puede ser utilizada para apoyarnos en nuestras tareas cotidianas, pero al desconocer el origen, al desconocer efectivamente si esos datos son válidos con los datos con los cuales se entrenan o no, existe un riesgo potencial de que se cree desinformación, de que se alienten pensamientos. No son inventos los laboratorios psicológicos que ya vienen utilizando esta tecnología para incidir en la visión política de una sociedad específica cuando no hay una conveniencia. Repito, como comentaba, es una tecnología transfronteriza que se apoya en las tecnologías de la información y la comunicación. Eso facilita que pueda llegar a algún estado sin importar las distancias físicas, y por eso insisto en que los estados tienen que estar alertas en la regulación, en la supervisión de cómo funcionan estos algoritmos. La transparencia también se ha mencionado, para garantizar que no haya sesgos, que no haya influencia de quienes desarrollan estas aplicaciones con intereses ocultos, que efectivamente está sucediendo. No es algo que estamos inventando acá. La inteligencia artificial ya tiene tiempo, de repente no ha sido lo suficientemente documentada, y por eso hay que hacer esfuerzos en que la población esté informada de las ventajas, las desventajas, y el Estado pueda ejercer un rol supervisor para garantizar de que la población esté al tanto de cómo eso beneficia y cómo de alguna manera garantizar que esos riesgos no le afecten en su día a día. Lo cierto es que la inteligencia artificial vino para quedarse, hay mucha tela que cortar sobre este tema. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero queremos también a través de nuestro multimedio preguntarle a los usuarios qué piensan, qué opinan sobre este progreso o peligro en la inteligencia artificial. Contáctenos @telesurtv.net, el feedback con ustedes para cualquier opinión sobre este tema. Así finalizamos Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón, agradezco a nuestros invitados el día de hoy. Gracias por preferirnos.